Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios o espíritus inmundos, y es el espíritu del fariseo. Este espíritu controló a los famosos fariseos que disputaron con Jesús, motivo por el cual, para discernir este espíritu, para ver cuáles son sus características, solo debemos leer los pasajes bíblicos donde los fariseos interactuaron con Jesús. Este demonio no desapareció cuando desaparecieron físicamente esos líderes religiosos, sino que sigue activo hoy día dentro de la iglesia. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo de Tarso nos escribe: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio, porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados, que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha, y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas a nivel individual y a nivel familia. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular. Y por último, contra territorios o zonas geográficas. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una determinada zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada nivel. Bueno, demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, en general todo tipo de adicciones, lujuria, avaricia, etcétera, porque son muchísimos más. Demonios enviados contra la iglesia: los clásicos: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, falsa doctrina, etcétera, porque también hay muchos más. Y finalmente, demonios enviados para controlar un territorio: narcotráfico, aborto, violencia, etc. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio. Por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o contra una familia, y también puede asignar este mismo demonio de lujuria y adulterio para controlar un territorio o área geográfica donde, por ejemplo, predominen los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás suele enviar
en contra de la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o controlar un determinado territorio o zona geográfica, sino que el objetivo de estos demonios es controlar y destruir a la iglesia en general como cuerpo de Cristo y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están a priori desencadenados en contra de la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás aquí es contra la iglesia. Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás suele desencadenar, es decir, enviar en contra de la iglesia para controlarla y finalmente destruirla, son los siguientes: espíritu de crítica y acusación, de murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, espíritu inmundo de Jezabel, Absalón, estupor y letargo, religiosidad, legalismo, confusión babilónica, error religioso, falsa doctrina, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu inmundo de Grecia, el espíritu inmundo de Anticristo, el espíritu inmundo de Madián, el espíritu inmundo de avaricia, o también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus que hemos mencionado, desencadenados por Satanás contra la iglesia, el presente estudio se centrará en el espíritu del fariseo. Al igual que el espíritu de Grecia, este espíritu también es enemigo de la revelación, con lo cual son primos hermanos. Pero a diferencia del espíritu de Grecia, que busca intelectualizar el conocimiento de la palabra de Dios, este espíritu inmundo del fariseo busca además tergiversar y sacar de contexto la palabra de Dios, impulsando a aquellos que estudian las Escrituras a reemplazar las verdades incluidas en la palabra de Dios por interpretaciones humanas. Las siguientes son señales de que este espíritu inmundo del fariseo se encuentra activo dentro de una iglesia local. Este espíritu inmundo del fariseo reemplaza las verdades contenidas en la palabra de Dios por interpretaciones humanas. Es enemigo de la verdad, es un espíritu de control, es un espíritu enemigo de la fe, es un espíritu de envidia, crítica y acusación. Desprecia las almas de los perdidos, es un espíritu de hipocresía y soberbia. Saca de contexto y tergiversa la palabra de Dios. Imposibilita la revelación, es enemigo del Evangelio de la Gracia, es un espíritu de religiosidad o de error religioso, fomenta el legalismo, trae maldición a las iglesias que controla, retarda la venida de Cristo, inspira el Evangelio de la prosperidad. Y por último, atrae a otros espíritus inmundos y por último causa división en el cuerpo de Cristo, ya que de las tergiversaciones de la palabra de Dios que produce y que inspira surgen las sectas. Para comprender cómo se mueve este espíritu inmundo del fariseo que sigue activo en nuestros días, solo debemos detenernos en algunos pasajes bíblicos que nos describen la conducta de los fariseos que disputaron con Jesús. Bueno, dijimos que este espíritu inmundo del fariseo reemplaza las verdades contenidas en la palabra de Dios por interpretaciones humanas. Jesucristo disputó con los fariseos de su época, acusándolos de colocar sus tradiciones y sus interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios. En Mateo 15, 7 al 9 podemos leer:
Hipócritas, los acusa Jesucristo a los fariseos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. En Marcos 7:3 podemos leer, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y en Marcos 7:13 podemos leer, invalidando la palabra de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El espíritu del fariseo es enemigo de la verdad. Jesucristo dijo de sí mismo que Él era la verdad. En Juan 14:6 podemos leer, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y los fariseos eran enemigos de Jesús, por lo tanto eran enemigos de la verdad. En Mateo 12:14 podemos leer, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los fariseos prefirieron sacrificar la verdad y no el sistema religioso nacional de Israel, con su ley, con sus interpretaciones de la ley, con sus tradiciones de hombres. Así lo manifestó el propio Caifás. Escuchemos hablar a Caifás. En Juan 11:49-50 podemos leer, entonces Caifás, uno de ellos, de los fariseos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El espíritu del fariseo es un espíritu de control. Caifás, como acabamos de ver, quería mantener vivo el sistema religioso imperante en Israel aún a costa de la muerte de Jesús, para mantener el control sobre el pueblo, sobre toda la nación. Por esto puede decirse que el espíritu del fariseo es un espíritu que tergiversa, manipula y sacrifica la verdad para mantener el control. El espíritu del fariseo es en esencia un espíritu de control. El espíritu del fariseo es enemigo de la fe. El espíritu del fariseo impide a aquellos a quienes controla creer en lo que no pueden ver. En Mateo 12:38 podemos leer, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En Mateo 16:1 podemos leer, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y en Marcos 8:11 podemos leer, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. El espíritu del fariseo dijimos que es un espíritu de envidia, crítica y acusación. El espíritu del fariseo seduce a la iglesia para sacarla de las perfecciones de Cristo y sumergirla en nuestras propias imperfecciones. Cuando este espíritu nos usa contra otros hermanos de la iglesia, primeramente nos provoca celos o temor. Segundo, nos sentimos amenazados por el éxito de otros hermanos en la iglesia y buscamos justificarnos a nosotros mismos engrandeciendo las faltas de ellos, de los otros. Y mientras más crece nuestro celo, más manipula este demonio nuestros pensamientos. Los fariseos tenían envidia de Jesús. En Juan 12:19 podemos leer, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y en Mateo 27:17 al 18 podemos leer, reunidos pues
ellos les dijo Pilato: ¿a quién querés que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia los fariseos le habían entregado. Por eso estaban todo el tiempo criticándolo. En Marcos 2:18 podemos leer: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron los fariseos a Jesucristo: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En Marcos 7:5 podemos leer: le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y buscaban todo el tiempo motivo para acusarlo de algo. En Lucas 6:7 podemos leer: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El espíritu del fariseo dijimos también que desprecia las almas de los perdidos. Pablo escribe en 2 Corintios 6, 14 al 15: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Delante de Dios las personas se dividen en dos categorías: los que están en Cristo y los que no lo están. Por lo tanto, los creyentes no deben asociarse voluntariamente ni estar en íntima asociación con los incrédulos, porque tales relaciones pueden echar a perder su relación con Cristo. Esto incluye sociedad en los negocios, órdenes secretas o logias, citas amorosas, matrimonio y amistades íntimas. La asociación de creyentes con incrédulos debe limitarse a la que se precisa para la convivencia social y económica, o para mostrar a los incrédulos el camino de la salvación. No obstante, tampoco podemos aislarnos del mundo, porque en definitiva en el mundo están las personas que tenemos que rescatar para Cristo. No debemos olvidarnos de esto que nos escribe Pablo. En 2 Corintios 5, 18 al 19, Pablo nos escribe: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que la Iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de reconciliar a los hombres, es decir, a los perdidos, con Dios. Esa es la responsabilidad que tiene la Iglesia. El espíritu del fariseo inspira a aquellos a quienes controla un desprecio totalmente antibíblico por los pecadores. En Marcos 2:16 podemos leer: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. En Lucas 5:30 podemos leer: y los escribas y los fariseos murmuraban, cuando no, contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y en Lucas 15:1 al 2 podemos leer: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que Satanás quiere es una iglesia autocuartelada, aislada al mejor estilo de las abadías y monasterios de la Edad Media, sin la más mínima interacción con el mundo, porque Satanás, como lo dijimos, sabe que la iglesia tiene la responsabilidad de reconciliar a los hombres con el mundo. Satanás tiene claro que la iglesia
posee el ministerio de la reconciliación. El espíritu del fariseo es un espíritu de hipocresía y soberbia. En Lucas 11:43 podemos leer: «Ay de vosotros, fariseos», los acusa Jesucristo a los fariseos, «que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas». Este tipo de actitudes caracterizan a quienes son controlados por el espíritu del fariseo, pero hay palabras de Dios para ellos. En Lucas 14:7 al 11 podemos leer: «Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado también por él, y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». En esta parábola de Lucas 14:7 al 11 que acabamos de leer, el Señor equipara el reino de los cielos y por ende la iglesia a una fiesta de bodas, y nos recomienda no intentar ocupar los primeros lugares, sino ocupar con humildad los últimos lugares, para que el Señor a su tiempo, es decir, en su kairos, nos exalte y nos dé el lugar que verdaderamente nos corresponde. Los fariseos, en cambio, como dice el Señor, amaban ocupar las primeras sillas en la sinagoga, porque se sentían superiores al resto, lo cual es soberbia espiritual. Por esto, quienes son controlados por este espíritu del fariseo actúan como los fariseos de la época de Jesús, buscando ocupar lugares de preeminencia en la iglesia donde el Señor no los ha puesto, para exaltarse a sí mismos. No hagamos como los fariseos y seamos humildes, esperando que el Señor a su debido tiempo, es decir, en su kairos, nos dé el lugar que verdaderamente nos corresponde y que sin lugar a dudas será el mejor lugar. El espíritu del fariseo saca de contexto y tergiversa la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan podemos leer los siguientes pasajes. En Juan 8:3 al 5. Ahí se nos escribe: «Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?». Los pasajes anteriores son bien conocidos. Los fariseos habían sorprendido a una mujer en el mismo acto de adulterio y la presentaron a Jesús para que se expidiera sobre el asunto. El final de la historia también es conocido. Jesús contesta que el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos terminan soltando sus piedras mientras la mujer se va en paz, con la recomendación de Jesús de que no peque más. No obstante, lo más interesante aquí no es cómo termina la historia, que terminó bien, por cierto, a causa de la sabia contestación de Jesús, sino lo interesante aquí es que lo que los fariseos dicen a Jesús al recordarle lo que manda la ley de Moisés. Los fariseos dicen a Jesús que Moisés en la ley mandó apedrear a tales mujeres. Pero la ley de Moisés no dice lo que los fariseos dicen a Jesús que dice, sino que dice lo siguiente en Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio no puede ser cometido sino por dos, por un hombre y por una mujer, jamás por una mujer sola. Es por eso que, con buen tino y dentro de lo dura que era la ley de Moisés manda apedrear a los dos. La ley de Moisés no dice en ningún lugar que solo hay que apedrear a las tales mujeres, como plantearon los fariseos a Jesús. ¿Cómo se les escapó este detalle a los fariseos?
¿Acaso no eran maestros de la ley? El espíritu del fariseo imposibilita y obstaculiza la revelación de la palabra. Para hacer tropezar la verdad, es decir, a Jesucristo, el espíritu del fariseo, como vimos, saca de contexto y tergiversa la palabra de Dios, obstaculizando la revelación divina. Por eso, mientras a Pedro, que era iletrado, indocto y semianalfabeto, le fue revelado que Jesús era el Mesías prometido de Israel, los fariseos, que eran maestros de la ley, jamás pudieron vislumbrar al Mesías en Jesús. En Mateo 16:15 al 17 podemos leer: Él les dijo, Jesucristo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El espíritu del fariseo es enemigo del Evangelio de la gracia. En Hechos 15:5 podemos leer: Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos fariseos contemporáneos a Pablo, si bien habían abrazado el cristianismo, es decir, habían creído en Jesús, sostenían que al mismo tiempo había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pablo sostuvo desde el principio que la salvación era solo por gracia, por medio de la fe y no por obras. En Efesios 2:8-9 podemos leer: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Pablo predicaba su evangelio de la gracia que le había sido revelado por Jesucristo, sus enemigos no eran ni los romanos ni los griegos, sino los falsos maestros judaizantes, fariseos en cuanto a la ley, que decían a los nuevos convertidos al cristianismo, si eran judíos, que no debían abandonar el judaísmo, es decir, que debían seguir guardando la ley de Moisés, y a los gentiles, es decir, a los nuevos convertidos no judíos, que antes de convertirse al cristianismo primero tenían que convertirse al judaísmo y circuncidarse. Aquí la ley de Moisés y la circuncisión son sinónimos de obras, es decir, estos falsos maestros negaban la gracia que predicaba Pablo, añadiendo obras a la fe necesaria para la salvación. Algunos de estos falsos maestros ya se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Por esto Pablo escribe su famosa carta a los Gálatas para combatir este problema. Primero, Pablo les pregunta con ironía a los Gálatas, en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, es decir, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el haber oído con fe? Obviamente Pablo sabía y predicaba que el Espíritu Santo y la salvación se recibían por la fe y no por las obras. Luego, en un intento de hacerles ver su error, Pablo les explica a los Gálatas, en Gálatas 5:1-4, los instruye. Les dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo les escribe a los Gálatas, que estaban siendo influenciados por estos falsos maestros judaizantes, para que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres de guardar las obras de la ley, y para que no vuelvan a colocarse ese yugo otra vez. Y a los que se querían circuncidar y justificar por la ley, es decir, a los que pretendían salvarse por las obras, les dice: de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído.
Pablo les aclara además que aquellos que estaban rechazando la gracia y pretendían salvarse por las obras de la ley, tendrían que guardar toda la ley de Moisés. ¿Por qué Pablo les diría esto? Por esto que dice Santiago, en Santiago 2:10. Santiago nos alerta, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ley de Moisés no se componía solo por el famoso decálogo, compuesto por los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, los que fueron escritos en las tablas de piedra. La ley de Moisés se componía, o se compone, de 613 preceptos. Entonces lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas es que a los que pretendían justificarse por la ley delante de Dios, los que pretendían ser salvos por sus obras, estaban condenados a guardar toda la ley, es decir, esos más de 600 preceptos que componían y que componen en definitiva la ley de Moisés. Por último, si serían nuestras obras las que nos salvan, ¿para qué murió Cristo de la peor muerte? Sería una buena pregunta para que nos hagamos. ¿No hubiese sido más fácil y menos doloroso que Dios nos hubiese dado igualmente su Evangelio? Es decir, que bajara Cristo y nos diera el Evangelio, y el que creía tenía vida eterna y el que no, condenación eterna. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:21, nos dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, y nos dice a nosotros, no desechen la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La duda de Pablo es básica, pero no por ello menos crucial. Si la salvación, es decir, la justicia, fuese por nuestras obras, es decir, por la ley, entonces Cristo no habrá muerto en vano en la cruz. O al revés, ¿no será Cristo que en la cruz hizo algo por nuestra salvación que nosotros éramos totalmente incapaces de hacer? Me parece que fue esto último lo que sucedió. Para Pablo la justificación, es decir, la salvación, es solo por medio de la fe. En Romanos 3:22 al 24, Pablo nos escribe: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y escuchad lo que dice Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el espíritu del fariseo luchaba contra Pablo y sigue luchando hoy en día contra el evangelio predicado por Pablo, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio verdadero, que es el único evangelio que salva? Por lo que expresa Pablo, creo yo, en 1 Corintios 3:10 al 11. Ahí el apóstol nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como se sabe, Pablo no conoció personalmente a Jesucristo como el resto de los apóstoles, como Pedro, Santiago, Juan, etc. No obstante, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, camino a Damasco mientras perseguía a la iglesia. La historia de la conversión de Saulo, que no referiremos aquí, es bien conocida. Luego de su conversión, Pablo no se pone en contacto enseguida con los apóstoles. Lo hizo recién después de pasado 3 años, y cuando tuvo contacto el mismo fue más que breve: 15 días con Pedro y un breve lapso con Santiago. Escuchemos lo que nos dice Pablo al respecto. En Gálatas 1:15 al 19, Pablo nos escribe: pero cuando agradó el Señor, que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Y el mismo Pablo se encarga de decir que su evangelio no lo recibió de ningún hombre, sino directamente de Jesucristo. En Gálatas 1, 11 al 12 podemos leer: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué opinaban los apóstoles que sí habían convivido con Jesucristo acerca del Evangelio de la gracia que predicaba Pablo? ¿Opinaron? Si opinaron, ¿es posible que conozcamos esa opinión? Desde luego. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas como complemento de su Evangelio, nos permite en efecto conocer esa opinión en cabeza de Pedro primero y de Santiago después. El libro de los Hechos cuenta con 28 capítulos. La bisagra es el capítulo 15, la mitad del libro, donde se celebra el famoso Concilio de Jerusalén. La estructura del libro de los Hechos es la siguiente: mientras del capítulo 1 al 14 la figura central es Pedro y el epicentro geográfico es la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia de los judíos, del capítulo 16 al 28 la figura central es Pablo y el epicentro geográfico es la iglesia de Antioquía, la iglesia de los gentiles. En el medio, en el capítulo 15, como dijimos, se celebra el famoso Concilio de Jerusalén. ¿Y qué se discutió en este famoso concilio? Lo que se discutió es lo siguiente: ¿qué se necesita para ser salvos? Nada más y nada menos. Vaya discusión. ¿Y qué se necesita para ser salvos en la opinión de Pedro y de Santiago? Escuchemos primero a Pedro. En Hechos 15, 7 al 11, el apóstol Pedro habla y nos dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, y escuchad lo que dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora escuchemos a Santiago. En Hechos 15, 13 y versículos siguientes, Santiago dice: y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Como surge de sus propios discursos, podemos ver que ni para Pedro ni para Santiago era necesario circuncidarse ni guardar la ley, es decir, tener obras para ser salvos, lo cual solo acontecía por la gracia del Señor Jesús, en palabras de Pedro, ¿no? Como vimos en Hechos 15, 11. El Evangelio de Pablo fue claramente respaldado por Pedro y por Santiago. Por último, y para que se entienda, no estamos diciendo que un cristiano no tenga que tener obras. Las obras, en definitiva, son la manifestación externa, es decir, el fruto de la fe que decimos tener. Lo que intentamos decir es que esas obras no nos salvan por la sencilla razón de que no son nuestras, sino de Dios. Y es ahora cuando todos los pasajes de Efesios 2 escritos por Pablo cobran sentido. Leamos ahora completo Efesios 2, 8 al 10, no al 9, sino hasta el versículo 10, donde podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y no se pierdan el detalle de cómo sigue Pablo, porque somos hechura suya, en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras en las que se manifiesta nuestra fe, como dice Pablo, fueron preparadas por Dios de antemano, es decir, están totalmente inspiradas por el Espíritu Santo. No son nuestras, no somos salvos por nuestras obras, sino que es al revés. Somos capaces de hacer buenas obras porque somos salvos, es decir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Imaginemos que la salvación es como un árbol. La raíz está enterrada y no se ve, y el fruto, en cambio, está arriba, en la copa del árbol, y es lo que se ve. La raíz de ese árbol llamado salvación es la fe, que es de lo que habla Pablo, mientras que el fruto de ese árbol son las obras, que es lo que se ve y es de lo que habla Santiago, por ejemplo en Santiago 2, 14 al 17. En Isaías 26, 12, Isaías, el profeta, nos escribe: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El espíritu del fariseo es un espíritu de religiosidad o de error religioso. El espíritu del fariseo enemigo, como acabamos de ver del Evangelio de la Gracia, es el autor intelectual de un falso evangelio que nos salva, porque es un sincretismo, una mezcla entre la ley y la fe. Por esto el espíritu del fariseo es también un espíritu de religiosidad o de error religioso. En materia de salvación, la ley y la fe son conceptos mutuamente excluyentes, motivo por el cual no pueden mezclarse en un mismo evangelio, no pueden convivir. Por eso Pablo escribe en Gálatas 3, 23 al 25 lo siguiente: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra ayo significa tutor o custodio. La ley fue nuestro tutor, nuestro guarda, para conducirnos a la fe. Como dice Pablo, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados solo por la fe. Venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo, es decir, bajo ese tutor. Este falso evangelio de fe más ley o fe más obras se levantó casi desde el principio contra el evangelio que predicaba Pablo, que era el de gracia más fe. En Hechos 15:5, pasaje que ya hemos mencionado, pero lo volvemos a hacer, dice lo siguiente: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como puede verse, Pablo tuvo que luchar contra este enemigo desde el principio y más que contra ningún otro enemigo, incluidos griegos y romanos. ¿Cuál es el interés del espíritu inmundo del fariseo en pervertir el evangelio de la gracia predicado por Pablo? El interés principal es hacernos creer que somos partícipes de nuestra salvación con nuestras propias obras. Los católicos han ido mucho más allá en este punto de creer que nuestras obras son directamente una moneda de pago con la cual comprar nuestra salvación. El espíritu inmundo del fariseo es lo suficientemente astuto, motivo por el cual sabe que no puede eliminar la fe de la ecuación de la salvación. Por eso, como se relata en el libro de los Hechos, aunque algunos fariseos habían creído, es decir, habían tenido fe, inmediatamente pusieron los requisitos de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Es decir, pusieron el falso requisito de que además de la fe había que tener obras para lograr la salvación. Contrariando, por supuesto, el Evangelio de Pablo, como ya lo hemos mencionado en Efesios 2, 8 al 9, donde Pablo dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Satanás y sus demonios buscan todo el tiempo y por todos los medios impedir que Dios sea glorificado. Y una de las formas de evitar que Dios sea glorificado es vaciar del propósito la cruz de Cristo. Cuando somos controlados por este espíritu del fariseo, creemos que en efecto la fe nos ha salvado, pero también creemos que participamos en nuestra salvación con nuestras propias obras, y es aquí donde somos funcionales a este espíritu inmundo del fariseo. Al pensar que participamos de nuestra salvación con nuestras obras, no permitimos que Cristo se lleve el 100% de la gloria por nuestra salvación, y es en este punto donde este espíritu del fariseo cumple con su cometido y cobra su recompensa. Y como ya sabemos, Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 podemos leer: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El espíritu del fariseo es un espíritu de confusión y mentira. Además de ser un espíritu de error religioso, el espíritu del fariseo, como acabamos de decir, es un espíritu de confusión y mentira. Un ejemplo claro de esto es que quienes están bajo el control de este espíritu no pueden comprender, tienen serias limitaciones para comprender las diferencias que hay entre la ley de Moisés y la gracia, es decir, entre los dos pactos. De tal suerte suelen afirmar, entre otras cosas, que de la misma forma que el Espíritu Santo abandonó a Sansón, también nos puede abandonar hoy en día a nosotros que somos creyentes de la iglesia neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. Aunque parezca una broma, esta es la postura doctrinal de una importante Biblia de estudio que circula en las iglesias utilizadas normalmente por pastores y ministros. Quienes esto afirman se basan en el siguiente pasaje del libro de Jueces. En Jueces 16:20 podemos leer: y le dijo Dalila a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los que así piensan, es decir, aquellos que piensan que de la misma forma que el Espíritu Santo abandonó a Sansón, también hoy en día nos puede abandonar a nosotros, que somos creyentes de la iglesia neotestamentaria, están mezclando las cosas más que en una ensalada, que es una especialidad, la mezcla, el sincretismo del espíritu del fariseo. En el libro de Jueces podemos ver en el capítulo 14, versículo 6, lo siguiente: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En Jueces 14:19 también podemos leer: y el espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, sobre Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Los pasajes anteriores dicen claramente que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y que cada vez que lo hacía, ahí se manifestaba la fuerza sobrenatural de Sansón. Pero el Espíritu Santo no moraba en Sansón, que es un personaje bíblico del Antiguo Testamento y que por lo tanto estaba bajo la ley y no bajo la gracia. En la época de Sansón nadie tenía el Espíritu Santo morando consigo, porque todavía no había venido Cristo, ni había muerto y resucitado, ni había venido el segundo Consolador, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca se fue de Sansón, sencillamente porque jamás moró en él. Solo venía sobre Sansón circunstancialmente, hasta que no vino más, que fue lo que realmente sucedió. Para que se entienda. Una cosa es que alguien que moraba en tu casa te abandone, y otra muy distinta es que alguien que solía visitarte deje de hacerlo. En la era de la Iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo viene a morar con el creyente y es sellado en él, como bien lo escribe Pablo, ¿no? En 1 Corintios 6:19 Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Y en Efesios 1, 13 al 14, el apóstol Pablo nos escribe también: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo es sellado en nosotros, dice Pablo. El Espíritu Santo mora y es sellado en nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pecamos la primera vez? No, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta el rapto de la iglesia, que es cuando se va a completar nuestra redención. Beneficios exclusivos para la iglesia son el rapto de la iglesia, en los términos de 1 Corintios 15, 51 y 52, resucitar en el rapto de la iglesia antes de que resuciten los santos del Antiguo Testamento, en los términos de 1 Corintios 15, 51 y 52, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 y Daniel 12, 1 al 2, y que el Espíritu Santo more y sea sellado en nosotros, como lo vimos en 1 Corintios 3, 16, 6, 19 y en Efesios 1, 13 al 14. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo jamás los privilegios que tiene la iglesia, que son estos que acabamos de ver. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo jamás al Espíritu Santo morando consigo de la forma en que mora en un creyente de la iglesia neotestamentaria. Jesucristo dijo en Lucas 16, 16 lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Y el Juan que Jesús menciona aquí en este pasaje es el Bautista, es el precursor de Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento no termina en Malaquías, que es el último libro técnicamente hablando del Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento termina en Juan el Bautista, porque así lo dice Jesucristo. Como Juan el Bautista murió primero que Jesús, jamás pasó por la experiencia de que el Espíritu Santo morara en él, por la sencilla razón de que esto solo ocurrió después de la muerte de Jesús. El Padre envió el segundo Consolador, que es el Espíritu Santo, una vez que el primer Consolador, que es Jesucristo, murió, resucitó y ascendió. En Juan 16, 7, el mismísimo Señor Jesucristo nos instruye respecto de esto. El Señor dice: pero yo os digo la verdad, como siempre, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el propio Señor Jesucristo nos está diciendo que si Él no se va, simbólicamente hablando, si no es muerto en la cruz, resucitado y ascendido, no puede enviar al Espíritu Santo. Como Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento y el Espíritu Santo jamás moró en él, pueden comprenderse cabalmente ahora estas palabras de Jesús, las que dijo en Mateo 11:11. El Señor ahí dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El espíritu del fariseo es un espíritu de legalismo. El espíritu del fariseo también fomenta el legalismo, porque reduce el Evangelio a una serie de preceptos a cumplir o a transgredir y presenta a Dios como un juez implacable, premiador o castigador de nuestros actos, exactamente lo que ocurría en la ley de Moisés, negando por ende la eficacia de la gracia. Por otra parte, en lugar de centrarse en el mensaje de Jesús y en los milagros que hacía, los fariseos ponían el énfasis en cuestiones de forma, en cuestiones ínfimas, en cuestiones menores. En Mateo 12:2 podemos leer: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En Lucas 6:2 podemos leer: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?
Y en Lucas 6, 6 al 7 podemos leer: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, el Señor, y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El espíritu del fariseo acarrea maldición a las iglesias que controla. En las iglesias donde gobierna este espíritu, el evangelio de Pablo no puede ser predicado, y por esto este espíritu inmundo del fariseo trae maldición sobre las iglesias que logra controlar. Al suplantar el evangelio de Pablo, que es gracia más fe, por el falso evangelio que inspira fe más obras, el espíritu inmundo del fariseo activa la siguiente maldición con la que Pablo blindó su evangelio. En Gálatas 1:7 al 9 podemos leer: no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos versículos que acabamos de leer, la palabra anatema significa maldito. El espíritu inmundo del fariseo retarda la venida de Cristo. ¿Por qué afirmamos esto? Por lo que afirma el Señor en Mateo 24:14. El Señor allí nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos de nosotros nos preguntamos si en efecto el Evangelio no ha sido predicado ya en todo el mundo, máxime con los avances tecnológicos que hoy en día también están, claro está, al alcance de la iglesia. Internet, teléfonos móviles inteligentes donde se pueden ver videos de prédicas y escuchar hasta la Biblia hablada, la Biblia recitada, etc. Incluso también es justo reconocer que hoy en día hay muchas más iglesias que antes. Particularmente tengo la sensación de que el Evangelio en efecto casi ha sido predicado en todo el mundo, pero, y siempre hay un pero, cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿ha sido adecuadamente predicado el Evangelio en todo el mundo? Al suplantar el evangelio de Pablo, que es gracia más fe, por el falso evangelio que inspira fe más obras, el espíritu inmundo del fariseo no solo logra que las personas no sean salvas, sino que además logra otro objetivo tal vez más importante y más sutil, que es retardar la vuelta de Cristo. En la condición que pone Jesús en su afirmación de Mateo 24:14 para el fin y por ende para su vuelta, el evangelio que se predique en todo el mundo debe ser el evangelio del reino, que es el que predicaba Pablo, y no el evangelio falso inspirado por el espíritu inmundo del fariseo. Es necesario entonces que se levanten ministros, hombres y mujeres de Dios, que desalojen al espíritu del fariseo de las iglesias que controla, para que pueda ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, y solo entonces, creemos nosotros, vendrá el fin, y con él Jesucristo. El espíritu inmundo del fariseo inspira el llamado y tristemente célebre evangelio de la prosperidad. En Mateo 8:20 podemos leer: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en Lucas 16:13 al 14, donde también habla Jesús, podemos leer: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. En los pasajes anteriores podemos ver dos cuestiones: Jesús era pobre y Jesús criticaba a las riquezas. Por esto los fariseos se burlaban de él. Es más,
Una de las razones por las que más dudaban los fariseos de que Jesús podría llegar a ser el Mesías era precisamente que no era rico ni tenía posesiones. Y acá puede rastrearse uno de los orígenes del denominado y tristemente conocido Evangelio de la Prosperidad, el tristemente predicado Evangelio de la Prosperidad en las iglesias. Si sos hijo de Dios, entonces no podés ser pobre. O dicho al revés y de otro modo, si sos pobre, entonces no podés ser hijo de Dios. El espíritu inmundo del fariseo atrae con él a otros espíritus inmundos. Cuando el espíritu inmundo del fariseo controla una iglesia, la vacía de la gracia de Dios y de la presencia del Espíritu Santo y la llena de control, manipulación, envidia, crítica, acusación, hipocresía, soberbia, religiosidad, legalismo y maldición. Y estos son los nombres de los espíritus inmundos que atrae consigo el espíritu inmundo del fariseo, es decir, que vienen con él detrás de él. El espíritu inmundo del fariseo es quien encabeza hoy en día y desde siempre, creo yo, la ofensiva contra la iglesia, porque detrás de él vienen casi todos los otros espíritus inmundos que Satanás desencadena contra la iglesia. Donde no se predica el evangelio verdadero, que es el de la gracia, el que predicaba Pablo, que le fue revelado por Jesucristo, gobierna este espíritu inmundo del fariseo y el lugar se transforma en habitación y guarida de todo espíritu inmundo, como bien se afirma en Apocalipsis 18:2. El espíritu inmundo del fariseo no desapareció cuando desaparecieron físicamente los líderes religiosos que disputaron con Jesús. El mismo espíritu del fariseo que controló a aquellos líderes sigue activo hoy dentro de la iglesia. Quienes son controlados por este espíritu en nuestros días, por lo general líderes, normalmente se acercan a las escrituras no en busca de la verdad, sino en busca de aquellos pasajes bíblicos que justifican, creen ellos, sus propias interpretaciones de las escrituras, las que han heredado de las asambleas a las que han pertenecido o en las cuales se han formado. Estas personas tienen una posición tomada respecto de algún tópico de las escrituras y buscan en las mismas no la verdad, sino simplemente pasajes que justifiquen esa posición tomada, que en realidad es previa a cualquier intento de búsqueda de la verdad. Podemos ver en este proceder una deshonestidad que es manifiesta, porque no hay un intento de búsqueda aquí de la verdad, orando a Dios para que traiga revelación, sino que lo que se pretende es acomodar las escrituras a una creencia que en realidad es previa y está por encima y es anterior a cualquier intento de búsqueda de la verdad. Quienes así proceden en su corazón nada deben esperar de Dios en materia de revelación de su palabra. Por esto, quienes son controlados por este espíritu inmundo del fariseo no pueden acceder a la revelación de la palabra escrita. Vamos a intentar ahora una oración en contra del espíritu del fariseo que puede llegar a servir como modelo. La oración dice más o menos así: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos de nuestra iglesia a los lugares secos y vacíos al espíritu inmundo del fariseo y a todos los demonios que vienen con él: control, manipulación, envidia, crítica, acusación, hipocresía, soberbia, religiosidad, legalismo y maldición. Atamos todos estos demonios y desatamos el Espíritu Santo y un espíritu de sabiduría de lo alto sobre nuestra amada iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, conquistamos, saqueamos, convertimos en anatema las fortalezas del espíritu inmundo del fariseo y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema como ha aparecido en esta oración que hemos hecho? Bueno, significa consagrar para Dios el lugar donde existía una fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser levantado, edificado, construido y erigido en ese lugar. Esta idea está basada en un pasaje bíblico que es Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, que era una fortaleza, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Bueno, hemos llegado al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminan viendo. Dios los bendiga. Amén, y hasta otro estudio bajo la forma de video.